Bienvenidos. Hoy en Lengua y Literatura de séptimo año de Educación Básica hablaremos del relato histórico. ¿Qué es un relato histórico? Este tipo de texto narra sobre un hecho, personaje o tema histórico, es decir, que haya sido real. Su autor reconstruye y relata hechos pasados, después de un proceso de investigación e imagina aquellos detalles de los que no tiene conocimiento exacto para hilar la trama. El autor puede incluir algún elemento ficticio, siempre y cuando no altere los hechos reales de los que se tiene conocimiento. Una de las características esenciales de este tipo de texto es su fidelidad a la realidad histórica. El novelista debe documentarse para conocer en detalle cómo se vivía en la época descrita y ambientar los hechos y los personajes con la vestimenta, la comida, las costumbres, las tradiciones y los valores de la época, para que el lector comprenda a cabalidad el tema que se narra. Otra característica es que los hechos deben ser narrados en forma cronológica. Recordemos, el relato histórico es un texto que narra en forma sintetizada algo que sucedió en un tiempo y lugar determinado. Su finalidad no es dar un panorama total del periodo histórico de ese momento, sino abordarlo en forma concreta. Entre sus características están un lenguaje formal y el orden cronológico. El lenguaje formal presenta la información de forma seria, con conceptos específicos del periodo histórico que se aborda y con oraciones breves y directas. Orden cronológico, que ubica temporalmente los eventos y señale cuáles sucedieron primero y cuáles después. Utiliza adverbios de tiempo para relacionar las ideas y permitirles una relación lógica entre ellas. Para realizar o escribir un relato histórico, se necesita responder a estas preguntas. ¿Qué se va a escribir? ¿Para qué se va a escribir? ¿Cómo se va a escribir? ¿Y en qué tipo de texto se lo va a realizar? Es necesario conocer para poder escribir un relato histórico y seguir los pasos. Una planificación, una redacción del texto, la revisión y la edición y finalmente la publicación. Estructura del relato histórico. Lo conforman un título que cuenta de qué o de quién trata el texto. La introducción, que ubica al lector en el escenario y tiempo de la historia. Se pueden presentar los acontecimientos del momento histórico que se narra. ¿Qué pasó antes del suceso? O sea que aquí se da un panorama general de los hechos sin abundar en tantos detalles. En el desarrollo es donde se narran los hechos en orden cronológico, donde se explica lo que sucedió por partes y se van vinculando entre ellas. ¿Qué sucedió en el momento? Al final está la conclusión o la situación final propiamente dicha, donde se concluye la narración. Es el último párrafo que señala lo que generó la situación narrada. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Tenemos también elementos que constituyen un relato histórico, como los personajes, el tiempo y el espacio. Los personajes, que son quienes realizan las acciones, estos pueden ser principales o secundarios. El tiempo, es necesario investigar acerca de la época
para hacerla creíble. Cómo se hablaba, cómo se pensaba, qué estaba permitido hacer y qué estaba prohibido. Cuáles eran las costumbres de aquella época, cómo era su vestimenta, el protocolo, la situación política, la situación social, cultural, entre otros. Además, momentos u hora del día, estaciones del año, donde se dieron los eventos. Y también tenemos el espacio. Se debe conocer en detalles el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos para poder reproducirlo de la forma más fiel posible. Debe reconocerse cómo era el ambiente en la época en que el personaje existió, qué elementos existían, cómo era la geografía del lugar, la arquitectura, el clima, los materiales que utilizaban. Todo esto en cuanto al conocimiento y a la escritura de un relato histórico. Muchas gracias por atenderme.